Estás escuchando el devocional de mujeres en la palabra de Dios. Yo soy Leticia Cruz y te invito a escuchar la segunda parte de este blog llamado Regresando al Mandato Divino. En el primer programa te preguntábamos si te gustaba el mundo actual donde viven tus hijos o tus hijas, pero te has tomado el tiempo para ver cómo está tu mundo interior como mamá y cómo está el mundo interior que tú estás formando parte de tus hijos o de tus hijas. Vivimos en un mundo muy acelerado, pero hay que aprender a parar, porque la palabra de Dios dice que sus ovejas escuchan su voz. En el primer programa de Regresando al Mandato Divino, hablábamos de las guerras entre naciones. En la segunda parte de este blog, queremos hablar sobre las guerras que experimentamos en nuestro mundo interior cuando tenemos guerras espirituales, emocionales, morales o físicas. ¿Sabían que en las guerras entre naciones hay normas de guerra? Donde una de sus normas de guerra es que se prohíbe a atacar a la población civil y a escuelas y hospitales. Las familias cristianas también tenemos normas que están dadas por Dios intrínsecamente en la Biblia. Las normas de fe de una mamá cristiana es que cuando tenemos que tomar decisiones o tenemos una aflicción o un dolor o un quebrantamiento en el corazón, vayamos a la palabra de Dios y también que podamos pedir que el Espíritu de Dios nos aconseje. El Salmo capítulo 34, versículo 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En este versículo, Dios nos recuerda que está cerca de todo aquel que sufre y que en su debilidad también Él muestra la fortaleza de Dios. Por otro lado, contrito de espíritu se refiere a que tenemos una actitud de profundo arrepentimiento, pero que aparte tenemos humildad de aceptar ante Dios que ya no podemos con alguna situación. Por lo tanto, el Señor nos ayuda a una reconciliación con Él y nos da valentía porque también nos llama a ser valientes. Cuando nuestras aflicciones nos sobrepasan, entonces podemos ir con un corazón humilde y humillado a la presencia de Dios, pues la humildad nos permite reconocer la propia debilidad y nuestra dependencia de Dios, dejando todo el orgullo y nuestra autosuficiencia. Y de esta forma entregamos todas nuestras cargas a Dios, y esto implica renunciar a la propia voluntad y aceptar la dirección de Dios en nuestra vida. El Salmo 55, verso 22 dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este salmo nos invita a confiar en dejar todos los problemas que tenemos a Dios y que Él nos ayudará a superarlos porque no permitirá que los justos caigan permanentemente. Yo me atrevería a decir que cuando pasamos por situaciones difíciles, en nuestro momento más oscuro de mayor debilidad, en donde nuestro mundo interior está en guerra, pero no por pelear con otros, sino porque tenemos una lucha interna en nuestra propia mente, ocasionada por diferentes tipos de situaciones que están fuera de nuestro control, pero no del control de Dios. En Proverbios capítulo 16, verso 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Quisiera comentarles un poquito de mi vida. Fíjense que cuando mi mamá quedó embarazada de mí, le dijeron que lo mejor era que me abortara, porque ya había tenido 6 hijos antes de mí. Y le dijeron que podía perder la vida si me tenía. Y efectivamente, mi nacimiento fue muy riesgoso para mi mamá.
pero Dios en su sabiduría permitió que naciera y le puso en su corazón a mi mamá no aceptar abortarme, porque al final yo tengo un propósito en esta vida. En el Salmo 138, verso 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué maravilloso versículo, porque nos dice que Dios tiene un plan para cada persona y que Él cumplirá ese propósito en cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y por esta razón es un pecado que las madres tomen la decisión de abortar a un bebé, porque el Salmo 139 en sus versos 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Así es que mis cargas empezaron desde que nací, porque al final querían acabar con mi vida, pero gracias a Dios mi mamá lo evitó. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, el cual dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, que regresar al mandato divino es leer la palabra de Dios y obedecerla. Cuando somos niños, todos tenemos diferentes dolores o pasamos por diferentes aflicciones, y ese es nuestro proceso. Para poder alcanzar un crecimiento espiritual, tenemos que estar día con día en su palabra, entendiéndola, reflexionándola y sobre todo obedeciéndola. Cuando somos niños es muy difícil tener un crecimiento espiritual porque vamos solamente creciendo en una edad cronológica, pero no es lo mismo a tener una madurez espiritual. La madurez espiritual es la que podemos ir formando día con día conforme vaya el Espíritu de Dios creciendo en nosotros y nos vaya de alguna forma guiando y nos vaya transformando, y eso solamente lo puede hacer Dios cuando nacemos de nuevo. Los procesos de todas las personas son diferentes, ya que todos pasamos en nuestra vida por diferentes situaciones. Quisiera compartir con ustedes mi proceso para que si algunos de ustedes se identificaran con algunas de las cosas que me han pasado, me gustaría comentarles cómo es que Dios ha ido trabajando en mi persona y cómo tuve una relación con Él para tener paz en mi corazón y encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En mi proceso para encontrarme con Dios y tener una relación con Él, tuve que pasar de niña por el fallecimiento de uno de mis sobrinos por leucemia. En mi adolescencia pasé por el fallecimiento de una de mis hermanas. Y en mi adultez, estando ya casada con una hija, pasé por el fallecimiento de mi mamá. Todos los que hemos pasado por el fallecimiento de un ser amado, comprendemos que es un proceso muy doloroso y un duelo que tiene que tener un tiempo en el que también tenemos que pedir a Dios la sanación de nuestra alma, de nuestro corazón y el entendimiento que ahora en Cristo Jesús el morir es ganar. Cuando yo era niña no leí el versículo de Apocalipsis capítulo 21 verso 4,
pero tampoco lo leí ni de adolescente. Empecé a tener mi crecimiento espiritual a mi edad adulta, por diferentes cargas y diferentes situaciones por las que tuve que pasar. Pero este versículo dice que el sufrimiento humano, simbolizado por las lágrimas y la muerte del fallecimiento de tus seres amados, que te llevan a un lamento y un dolor, será erradicado por Dios, y que las primeras cosas que han dejado de ser se refiere al estado actual del mundo, marcado por estas aflicciones. Pero Dios promete un estado de paz y bienestar eterno, donde Dios mismo será el consolador de su pueblo. Por otro lado, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo del 13 al 14, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este versículo consuela a los creyentes al recordarles que la muerte no es el final para aquellos que están en Cristo y que hay esperanza de resurrección. El tiempo se ha terminado, pero no olvides en escucharnos en nuestro tercer programa, Regresando al Mandato Divino. Terminaremos en oración. Gracias, bendito Padre Celestial, por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia, leyendo tu palabra, reflexionándola y entendiéndola, para que cuando vienen esos tiempos de aflicción podamos compartir unos con otros el cómo tú nos has alcanzado, el cómo nos has bendecido y cómo nos has dado tu palabra para que esta misma nos sane en el momento en el que necesitamos escuchar tu voz. Porque tú dices que tus ovejas escuchan tu voz. Te damos las gracias por el Espíritu Santo que nos has dado para poder entender tu palabra y para que ya no seamos ciegos a ella, sino que nos das entendimiento y sabiduría que procede de lo alto para poder entender el cómo vas restaurándonos y sanándonos en tiempos de aflicción y oscuridad. Gracias por habernos alcanzado, por darnos ese tiempo de dolor, porque solamente en el dolor tenemos este crecimiento espiritual. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.